Les invitamos a escuchar a continuación A la luz de la razón con el padre Félix Pérez. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. En la medianoche del día 15 de julio de 2026, en la península y Baleares, Ceuta y Melilla, una hora menos en las preciosas Islas Canarias, comenzamos A la luz de la razón. Os saluda cordialmente el padre Félix Pérez desde este geoparque de la UNESCO, de las Villuercas, los Ibores y la Jara, en el corazón de Extremadura, junto a la morenita de las Villuercas, la reina de las Españas, la Santísima Virgen de Guadalupe. 15 de julio, San Buenaventura de Baño-Reggio, uno de los filósofos más importantes de la Edad Media. El Papa Benedicto XVI tuvo una serie de catequesis en la audiencia general de los miércoles a santos y santas de distintas épocas. El día 3 de marzo de 2010 abordó a San Buenaventura. De él nos dice lo siguiente: hoy quiero hablar de San Buenaventura. Os confieso que al proponeros este tema siento cierta nostalgia, porque pienso en los trabajos de investigación que como joven estudioso realicé precisamente sobre este autor, especialmente importante para mí. Su conocimiento incidió notablemente en mi formación. Entre las grandes figuras cristianas que contribuyeron a la composición de esta armonía entre fe y cultura, destaca Buenaventura, hombre de acción y de contemplación, de profunda piedad y de prudencia en el gobierno. Y terminaba aquella exposición, la primera sobre San Buenaventura, diciendo: recojamos la herencia de este santo doctor de la Iglesia, que nos recuerda el sentido de nuestra vida con las siguientes palabras: en la tierra podemos contemplar la inmensidad divina mediante el razonamiento y la admiración. En la patria celestial, en cambio, mediante la visión, cuando seremos hechos semejantes a Dios, y mediante el éxtasis entraremos en el gozo de Dios. Comenzamos. En la primera parte del programa acostumbramos a leer y comentar la encíclica sobre la fe y la razón del Papa San Juan Pablo II, filósofo él y por lo tanto persona competente en la materia. En el capítulo 4, en el cual nos venimos deteniendo últimamente, el Papa hace referencia a las etapas más significativas en el encuentro entre la fe y la razón. En el número 41 concluye el Papa haciendo un resumen de la exposición que ha desarrollado en los números anteriores sobre el primer encuentro entre la fe y la razón, desde la irrupción del cristianismo hasta la conclusión de la Edad Antigua, con la obra ingente de San Agustín.
En el número 42 comienza el Papa a analizar la etapa de la teología y de la filosofía escolástica, aquella que corresponde ya a las escuelas catedralicias, palatinas y monacales, que son los precedentes de la universidad medieval. La universidad es una creación de la Edad Media. Algunos insisten en denostar la Edad Media como la etapa del oscurantismo, del retroceso en la cultura y de la barbarie. Pues ahí, en la Edad Media, nacen las universidades. Nosotros nos hemos detenido en el programa anterior, y lo vamos a hacer también en este, en bucear un poco cómo se transmitió la cultura antigua a la universidad medieval, a ese encuentro fecundísimo entre fe y razón, cuáles fueron aquellos arroyos a través de los cuales el agua de la cultura clásica desembocó en el inmenso mar de la universidad medieval. Bien está que dediquemos algún tiempo a nuestros autores más cercanos, a la península ibérica, que prácticamente nunca hemos hablado de ellos. En la España dominada por los bárbaros se produce una cultura interesante, porque es una cultura de síntesis. El primer autor con el que nos topamos es el obispo San Martín de Dumio, San Martín de Braga, en la provincia romana de la Galicia. Oriundo de Panonia, en Hungría, después de visitar los santos lugares, vino a España, dedicándose a evangelizar a los suevos, que eran arrianos, es decir, negaban la divinidad de Jesucristo, logrando la conversión del rey Teodomiro el año 560. Fundó un monasterio en Dumio, fue primero obispo de esa ciudad de Dumio y después de Braga. Su producción literaria es abundante. San Isidoro y Gregorio de Tours lo consideran uno de los hombres más letrados de su tiempo. Su autor predilecto es Séneca, a quien imita hasta el punto de que sus Formula Vitae Honestae o Séneca de Copia Verborum fue considerada en la Edad Media como una obra del filósofo cordobés. La escribió a petición del rey suevo Mirón. San Isidoro la cita abundantemente. Es un tratado de moral, en el que combina el fondo estoico con influencias de la ética a Nicómaco, teniendo siempre como luz el Evangelio. Por tanto, fe y razón se encuentran en estos escritos de San Martín de Dumio. Para definir la virtud, adopta el criterio aristotélico del medio proporcional, amesotes, virtus medium es. La virtud, como decimos popularmente, está en el medio está la virtud. Esto es una expresión de Aristóteles, siglo IV, siglo V antes de Cristo, hace 25 siglos. La fortaleza consiste en el medio entre la audacia y la timidez, la templanza entre la excesiva austeridad y el desorden de la voluptuosidad. En la justicia no se contenta con el aspecto negativo de no hacer daño a nadie. Yo no hago mal a nadie. No, sino que exige el aspecto positivo y social de hacer bien a sus semejantes. Lo primero no es justicia. Yo no hago mal a nadie. Eso no es justicia. Entonces, ¿qué es? Abstenerse de lo ajeno. La influencia estoica aparece en frases como la siguiente, son muy sencillas en latín, vamos a decirle y luego lo traducimos. Patria tua es ubicunque bene est. Tu patria es allí en cualquier parte donde esté el bien. Quid homini es inimichissimus homo. ¿Quién es
el más enemigo del hombre? El hombre mismo. También se manifiesta esta influencia estoica en sus tratados sobre la ira, en el Liber de Moribus, en el libro sobre las costumbres, en la exhortación a la humildad, en un tratadito sobre la soberbia. Contra las supersticiones de los campesinos suevos escribió una homilía que solemos llamar De correctione rusticorum, sobre la corrección de los rústicos, de los habitantes del campo. Para sus monjes tradujo del griego una colección nómica de los padres del desierto, de los padres de Egipcio, y una vida de los padres griegos. Podemos decir con Amman, estos pocos versos, se refiere a 3 poesías suyas, atestiguan que en las naciones bárbaras Martín de Braga conservaba todavía el sentimiento de la cultura antigua. Último superviviente de una civilización que desaparecía, Martín se presenta al mismo tiempo como el anunciador de nuevos siglos, y en esto precisamente consiste el auténtico y vivo interés de este apóstol de los suevos, y podemos añadir tan desconocido. A mediados del siglo VI, en la España sometida al dominio bizantino, vivió Liciniano, obispo de Cartagena. Desterrado en la persecución de Leovigildo, murió en Constantinopla, probablemente envenenado. De él se conservan 3 cartas. La primera a San Gregorio Magno, al Papa. La segunda escrita hacia el año 582, y suscrita también por el obispo de Málaga, Severo. Es una respuesta al diácono Epifanio sobre la naturaleza del alma, contra un obispo que sostenía la corporeidad de todos los seres existentes excepto Dios. Y la tercera es una cartita a Vicente, obispo de Ibiza. Menéndez Pelayo ha hecho notar el fondo platónico de la segunda carta, que vamos a detenernos un momento en ella. Este escrito hay que encuadrarlo en una controversia, la de Claudiano Mamerto contra Fausto de Rietz. Liciniano se inspira en el primero y en San Agustín, y tiene el mérito de situarse frente a la corriente que procedía de San Ireneo, de Arnovio y de Tertuliano, los cuales, quizá por reminiscencias estoicas, identificaban la realidad con la corporeidad. Solamente admitían el espíritu absoluto de Dios. Fuera de él, todos los demás seres, incluso los ángeles, las almas humanas, tenían cierta corporeidad, si bien menos espesa que la de los cuerpos materiales, podemos decir. Incluso a veces leemos en San Agustín cierta corporeidad en los ángeles para poder así explicar sus apariciones en formas visibles. Liciniano basa su argumentación en textos de la Sagrada Escritura y en pruebas de orden racional, fe y razón, 2 alas con las que el espíritu humano emprende el vuelo hacia la verdad plena. Distingue 3 naturalezas: la de Dios, que no está en el tiempo ni en el espacio; la de los espíritus racionales, que están en el tiempo pero no en el espacio; y la de la materia, que está en el tiempo y en el espacio. El alma
no es sólo inmortal, sino también incorpórea y espiritual. Sus argumentos no son originales, pero están expuestos con claridad y con vigor. Primero, todo cuerpo tiene las 3 dimensiones: largo, ancho y profundo. ¿Quién puede señalar la medida de un ángel o de un alma? Por tanto, no es cuerpo. Los cuerpos están compuestos de los 4 elementos. ¿De qué quinto elemento se componen las almas? La quinta esencia de las esferas celestes de Aristóteles. Tercero, el cuerpo muere, pero el alma no. Nos lo dice la Sagrada Escritura. Por lo tanto, el alma no es cuerpo. Cuarto, el alma es imagen de Dios. Dios no es cuerpo. Luego, el alma tampoco es cuerpo. Quinto, no siendo cuerpo, el alma no está contenida en ningún lugar. No está contenida tampoco en el cuerpo, sino que es el cuerpo el que es contenido por el alma. Subrayemos esto porque es muy importante. El alma no está dentro del cuerpo, sino que es el cuerpo el que está habitado por el alma. Es el cuerpo el que está dentro del alma, por expresarnos de una manera. Tampoco está localizada en ninguna parte del cuerpo, al contrario, toda ella siente, toda ella ve, toda ella oye, toda ella toca, toda ella gusta, y cuando mueve el cuerpo por el espacio, ella no es movida en ningún lugar. La cantidad del alma no se mide por la cantidad del cuerpo. Hay hombres muy sabios que tienen un cuerpo muy pequeño. En una magnitud tan pequeña como la del cuerpo, el alma encierra las ideas más grandes. En la mente, en el alma, se contienen la representación de ciudades, de montes, de ríos, de cielos, de tierras, de todas las cosas. Pero no hay espacio suficiente para encerrar el alma. El alma tiene cualidad, y en esto se distingue de Dios, pero no tiene cantidad, y en esto se distingue de los cuerpos. Por lo tanto, concluye Liciniano, Dios incorpóreo hizo unas cosas corpóreas y otras incorpóreas. Sujetó lo irracional a lo racional, lo no inteligente a lo inteligente, lo injusto a lo justo, lo malo a lo bueno, lo mortal a lo inmortal. Y podemos concluir con Juan de Viclara, natural de Scalabis. ¿Dónde está eso? Santarém, en Portugal, en la Lusitania. De ascendencia goda, marchó muy joven a Constantinopla. Allí permaneció 17 años, adquiriendo una sólida formación griega y latina. Masona, obispo de Mérida, presidió el tercer concilio de Toledo, al que Juan de Viclara denomina Clarus Dogmate Nostro, el eminente doctor dogmático nuestro. Y también tenemos un Pablo diácono, autor de la vida y de los milagros de los padres emeritenses. Y sorprende, en el mundo visigodo, esta preeminencia de Mérida. No olvidemos que Mérida fue la capital de la
Lusitania primero, pero después en la reforma administrativa de Diocleciano del año 298, cuando crea la diócesis Hispaniae. Diócesis es nomenclatura administrativa civil romana, la compone de 7 provincias romanas: la Galecia, la Lusitania, la Tarraconense, la Cartaginense, la Bética, la Baleárica y la Mauritania Tingitana. Son 7 provincias, una diócesis y un vicarius imperialis con residencia prácticamente en Mérida, convirtiéndose la emérita Augusta Romana en, podemos decir, la primera capital de España. Durante más de 100 años fue capital administrativa de la diócesis Hispaniae romana. Por eso la importancia de aquella diócesis y de aquellos padres de la Iglesia emeritense. Y vamos a concluir con San Leandro para dejar el próximo programa al gran San Isidoro. Leandro, al igual que sus hermanos Fulgencio, Florentina y el pequeño Isidoro, proceden de Cartagena, del Imperio Bizantino. Su padre, duque hispano-romano Severiano, tuvo que emigrar a Sevilla. Leandro abrazó la vida monástica en Sevilla, fue elegido obispo de Sevilla en el 578. La reina le encomendó la educación de su hijo Hermenegildo, el cual se alió con los bizantinos y se rebeló contra su padre Leovigildo. Arriano fue condenado a muerte. San Leandro tuvo que refugiarse en Cartagena y en Constantinopla, donde entabló estrecha amistad con el apocrisario del Papa ante la corte del emperador, una especie como de embajador, que era el monje romano Gregorio, después San Gregorio Magno. De esta amistad surgió los Moralia. Regresó a Hispania después de la muerte de Leovigildo, ocupándose de la educación de su segundo hijo, de Recaredo, cuya conversión al catolicismo llevó consigo también la de todo el reino visigodo en el año 589, durante el tercer concilio de Toledo, presidido por Masona, arzobispo de Mérida. De triunfo ecclesiae od conversionem Gotorum. Esta fue la homilía que pronunció en la apertura del tercer concilio de Toledo, una homilía impresionante que todos deberíamos leer. Luego también tiene un pequeño tratadito sobre la institución de las vírgenes y el abandono del mundo, dirigido a su hermana Florentina a modo de regla monástica. Y lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar yo viendo a lo lejos el sepulcro de los santos hermanos Fulgencio y Florentina, porque levanto la mirada y prácticamente desde mi casa estoy contemplando la sierra que custodia los sepulcros de estos santos hermanos. Unos momentos musicales.
Y pasamos a la segunda parte del programa de esta noche. Solemos dedicar esta parte a contemplarnos a nosotros mismos e intentar responder a las preguntas: ¿qué es el hombre? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su destino? ¿Quién soy yo? ¿Qué misterio encierra mi existencia? Y vamos poco a poco avanzando en estas respuestas. Hemos visto que el hombre es un ser vivo que comparte unas funciones y unas cualidades con el resto de los seres vivos, la materialidad y la vida. La vida como fenómeno biológico: nacer, crecer, alimentarse, reproducirse y morir, como el resto de los seres vivos, los vegetales y los animales. Y con los animales participamos también en la locomoción, en la movilidad, a diferencia de los vegetales que permanecen en el mismo lugar, ahí enraizados. Y de enraizamiento vamos a comenzar a hablar, porque el hombre, igual que el animal, aunque están dotados de movilidad, de locomoción, no dejan de estar enraizados en un determinado lugar del espacio y del tiempo. La existencia de cada hombre es un acontecimiento único, exclusivo. La corporeidad juega aquí un papel importante. La diversidad de rostros expresa la singularidad de cada hombre. Por ello, cada uno exige que se le llame por su propio nombre. Y hemos estado viendo en los programas anteriores las actividades del hombre. Hemos estado, como si fuéramos unos espectadores, viendo qué hace el hombre. Y primero habíamos descubierto unas actividades interiores: el conocimiento sensitivo a través de los sentidos externos e internos, la imaginación, la memoria, el sentido común que aúna los 5 sentidos externos, la imaginación, la memoria y esa facultad tan particular que es la cogitativa, la estimativa, una especie como de criba que va anotando en el interior las reacciones de las imágenes que se han producido dentro de nosotros y que nos sirven para nuestras decisiones futuras. El conocimiento sensitivo, que conlleva un apetito sensitivo. Y también hemos visto el conocimiento intelectivo, el apetito intelectivo, los afectos y la voluntad. Y también habíamos reflexionado sobre 2 acciones a destra, hacia afuera, que percibimos como muy personales. Una es la boca, el lenguaje, y la otra las manos, el trabajo manual. Y boca y manos nos han llevado ya a reflexionar sobre lo más inmediato que tenemos y somos, el cuerpo. Y aquí vamos a seguir ahondando un poco en la corporeidad. En el cuerpo humano se refleja un rayo del esplendor de Dios Creador. Decía San Juan Crisóstomo que nada es más apto para hacernos admirar y alabar la habilidad del sumo artista que el inefable arte manifestado en la creación de nuestro cuerpo. La reflexión sobre la corporeidad ha ido adquiriendo particular fuerza en el pensamiento filosófico contemporáneo, el cual ha ido abandonando un poco un dualismo residuo de siglos pasados y considera al hombre en su existencia concreta
como un ser en el mundo, como un espíritu en el mundo. Y así la corporeidad constituye también parte esencial del hombre. En este sentido, el pensamiento contemporáneo se aleja cada vez más de la ficción cartesiana del hombre definido como res cogitans. En aquellas meditaciones sobre la primera filosofía, Descartes, filósofo del siglo XVII, padre del mecanicismo y uno de los padres de la filosofía moderna, hace una disección entre lo exterior a mí, llamándolo res extensa, la materia, y lo interior a mí, yo incluido, la res cogitans, la cosa pensante, y entre las dos pues no hay una interconexión. Bueno, estaría la glándula pineal aquella de la que habla, que son donde se ponen en contacto, en un contacto efímero, en un contacto mínimo, las dos partes, podríamos decir, de ese nuestro ser. Pero bueno, yo creo que el mecanicismo y el dualismo cartesiano han quedado ya definitivamente superados. La definición del hombre como cuerpo y alma, por otra parte, no agrada mucho a los filósofos contemporáneos. No sólo porque cuerpo y alma son algo con lo que el hombre se ha encontrado al nacer, sino porque es difícil y arriesgado pretender seccionar el todo humano en un cuerpo y en un alma. No porque no sean diversos, sino precisamente al contrario, porque no hay modo de determinar dónde termina el cuerpo y dónde comienza el alma. Y curiosamente de esto hemos hablado en la primera parte con estos autores de los siglos VI y VII en la península ibérica, que recogen el pensamiento antiguo y van a como enfrascarlo en frascos para conservarlo y después poder utilizarlo en los siglos posteriores, en la Edad Media, con unos conocimientos básicos, pero sumamente profundos. No vamos a repetir aquí ahora lo que hemos dicho en la parte anterior del programa. Cuerpo humano y cuerpo no humano. Vamos a detenernos en esta división interesante. El hombre pertenece como el mineral al género cuerpo y ocupa como él un espacio, tiene figura y color, es visible, tangible, medible, pesable. Desde el punto de vista psicofisiológico, el tacto es quien mejor muestra la corporeidad. En él se presentan siempre juntas e inseparables dos cosas: el cuerpo que tocamos y nuestro cuerpo con el que tocamos, en una relación entre un cuerpo externo y nuestro cuerpo. Yo ahora, por ejemplo, tomo mi mano derecha y la estrecho con mi mano izquierda. Y noto dos manos que se estrechan, pero que se están estrechando en mi propio cuerpo. Y ahora tomo mi mano derecha y la paso sobre la rodilla. Estoy notando que mi mano derecha está tocando mi rodilla. El mundo que nos rodea se compone de cosas que son cuerpos, y lo son porque chocan con lo que es más próximo al hombre, con su propio cuerpo. Dice Ortega y Gasset: nuestro cuerpo hace que sean cuerpos todos los demás, y que lo sea el mundo material todo él. Para el espíritu puro,
los cuerpos no existen, porque no puede chocar contra ellos, sentir su presión. Un espíritu puro, un ángel. Un día tenemos que reflexionar en filosofía sobre los espíritus puros, los ángeles. También entran dentro de la esfera filosófica. No tiene conocimiento sensible de lo que es un cuerpo, de lo que es una mesa, un árbol. Todo ello no sabemos cómo lo verán, no sé, habrá que estudiar a Santo Tomás a ver qué nos dice de cómo los ángeles pueden conocer las cosas materiales. El ángel, el espíritu puro, no puede sentir su presión, la presión de un cuerpo. Ser cuerpo significa, pues, poseer unas notas espacio-temporales que permiten el choque, el tacto, el contacto. ¡Ay, qué bonita esta palabra! Contacto. Tacto con otro ser. Pero si es verdad que el hombre pertenece al género cuerpo, el cuerpo humano es cuerpo en el mismo sentido que el cuerpo de un mineral, o de un vegetal, o incluso de un animal. Parece más bien que no. Es más, el cuerpo del hombre, aunque pertenezca al género cuerpo y ocupe espacio como el mineral, se diferencia de éste como una especie de otra. Obviamente no se trata de averiguar si la química puede reducir a los mismos elementos tanto un organismo humano y uno que no lo es, sino de subrayar que el complejo fenómeno cuerpo humano es esencialmente diverso del cuerpo no humano. El hombre pertenece al mundo visible, es cuerpo entre cuerpos, pero no es un cuerpo como los otros cuerpos. El cuerpo, mediante el cual el hombre participa del mundo creado visible, es un cuerpo humano. Le hace consciente de ser distinto de los otros cuerpos. En el ámbito de la filosofía de Husserl se ha formulado la distinción entre Körper y Leibs en alemán, que nos permite distinguir el cuerpo como simple objeto, Körper, del cuerpo como presencia subjetiva, Leib. El primero corresponde al cuerpo que resulta de una consideración puramente externa, como podría ser analizado y conceptualizado desde la biología. Körper, cuerpo en este sentido, es el libro que yo tengo delante. Körper es el ordenador. Körper es el bolígrafo. Körper es la silla en la que estoy sentado. Körper es el sofá en el que estoy escuchando yo ahora el programa A la luz de la razón. Körper son las flores que tengo delante, la chimenea, ahora apagada porque hace calor. El segundo se refiere al cuerpo real en cuanto es experimentado por el sujeto mismo, como expresión directa de su identidad. Leibs, soy yo que estoy ahora hablando, que estoy emitiendo este programa. Leibs, eres tú que estás escuchando este programa. Max Scheler desarrolla con particular amplitud esta distinción buscando demostrar la originalidad del Leib como forma unitaria de todas las sensaciones orgánicas que lo diferencia tanto del mundo espiritual, Geist, del mundo psíquico, Ips, y del mundo físico, del cuerpo físico, Körper. La originalidad del Leibs surge del hecho de que cada hombre es internamente consciente de la presencia del propio cuerpo y la percepción externa de dicha presencia en una unidad de identidad que no permite la reducción del Leibs a una u a otra
cosa. El Leibs es la forma unitaria de todas las sensaciones orgánicas y la que hace que sean sensaciones de tal cuerpo humano y no de otro. Los medievales con Santo Tomás nos hablan de sensaciones sentidas, sensaciones sentidas. Yo siento que estoy viendo, yo siento que estoy oyendo, yo siento que estoy tocando. Se podría decir que el cuerpo humano no se diferencia esencialmente del cuerpo no humano, ni por el color, ni por la figura. De hecho, podría coincidir en lo visible. El cuerpo humano difiere esencialmente del cuerpo humano no por la composición química, sino porque el cuerpo no humano, es todo y sólo exterioridad, mientras que el cuerpo humano, además de la exteriorización de algo, es esencialmente interno. Podemos decir que está habitado por alguien. Una simple constatación fenomenológica sobre nuestro comportamiento nos manifiesta la diversa actitud que asumimos ante una piedra, ante un árbol, ante un gato y ante lo que se nos presenta como humano. Esta distinción se basa en el hecho de que preveemos más allá de lo que vemos. Y es que cuando vemos el cuerpo de un hombre, el cuerpo de una persona, no vemos un cuerpo, sino una persona, porque el hombre no es sólo un cuerpo. Tras el cuerpo aparece una riqueza inmensa, un espíritu, una persona, una psicología, un temperamento, un carácter, un lenguaje, una expresión de la cara, una persona, un alma. Esta palabra alma nos sale por primera vez. La subrayamos y la vamos a ir aparcando de momento, porque vamos procediendo de lo más exterior hacia lo más interior, siguiendo el movimiento propio del intelecto, que es intus legere, leer desde fuera hacia adentro. Ese es el intelecto humano, el que lee desde fuera, desde los sentidos externos, va penetrando en la realidad que tiene enfrente y que desea conocer. El hombre exterior, dice Ortega y Gasset, está habitado por un hombre interior. Tras el cuerpo está emboscada el alma. Así se expresaba en su escrito sobre la expresión del fenómeno cósmico. El hombre es por esencia intimidad. A diferencia de todas las realidades del universo, lo humano es un arcano secreto que se revela mediante la corporeidad. La intimidad del hombre no ocupa espacio, por ello necesita de la materia para revelarse y se hace presente mediante el cuerpo. En él se proyecta, en él se imprime, en él se manifiesta. Los filósofos existencialistas del siglo XX no han dejado de subrayar este elemento, desde Martin Heidegger en Sein und Zeit, Ser y Tiempo, hasta Jean-Paul Sartre en su obra El ser y la nada. El resultado ha sido en estos filósofos la afirmación del cuerpo humano como campo expresivo e integrante de la totalidad de la persona. El cuerpo no es algo que yo poseo.
El cuerpo que yo vivo en primera persona soy yo mismo. Las cosas se hacen menos claras cuando nos damos cuenta de que nuestro cuerpo somos nosotros mismos, más que encontrarnos ante él como ante una cosa que poseer, que vestir y que disfrutar. Mi cuerpo no es sólo un modo de actuar en el mundo, sino la condición imprescindible de habitarlo y de vivir mi experiencia irrepetible en el mundo. Yo no tengo otro modo de conocer mi cuerpo más que viviéndolo. El cuerpo humano participa plenamente en la realización del yo espiritual y lo constituye. En este sentido, Luc Pen, este filósofo existencialista, critica el hecho de que se trate al cuerpo como un objeto de posesión, en ciertos círculos culturales tan de moda todavía hoy. Mi cuerpo no es objeto de posesión, mi cuerpo no es algo externo a mí, no puedo disponer de mi cuerpo ni de cederlo. Todo esto deriva de que mi cuerpo no es un cuerpo, un conjunto de células, un conjunto de reglas biológicas, una química. No. Mi cuerpo es mi cuerpo. Subrayamos el mí, porque es expresión de mi persona. Y el filósofo polaco Karol Wojtyła, con esto terminamos, añade un matiz. La pertenencia del cuerpo al yo no consiste en una identificación con el cuerpo. Es decir, no se puede hacer un binomio yo igual a cuerpo. Y aquí lo dejamos, unos momentos musicales y nos adentramos en la última parte de nuestro programa. Y para finalizar el programa de esta noche, en la tercera parte, como siempre, abordamos a los distintos filósofos, su pensamiento y su obra. El breve tratado sobre el ente y la esencia es una de las obras de Santo Tomás de Aquino más conocidas y estudiadas. Tomás lo había escrito para iniciar en la filosofía a los estudiantes e incluso a los profesores de teología, convencido de que no hay teología posible sin una filosofía adecuada. Y nos habíamos detenido en el anterior programa a comentar el capítulo primero de la obrita, los términos ente y esencia. Si os parece, podemos pasar un poco al capítulo segundo, que es de los más largos y sustanciales de la obra. Una vez establecido que la sustancia de algo tiene dos maneras en las que se puede observar sus determinaciones, a saber, la esencia proveniente de la sustancia de algo y que es la determinación en la realidad actualizada, ahí delante de mí está este libro, este bolígrafo, esta puerta, esta llave. Y la quiditas, que es la misma determinación, pero expresada en la definición de la esencia de la realidad actualizada. La quiditas, ¿qué es en concreto cada cosa? ¿Qué es en concreto esta puerta, este libro, esta llave? Ahora, en este capítulo 2, Tomás se propone describir cómo es la esencia en las distintas sustancias compuestas, porque precisamente así lo titula, la esencia de las sustancias compuestas. Para esto divide el capítulo en 4 partes.
En la primera menciona lo que ya estableció en el capítulo anterior, que la esencia es propia de la sustancia, y además explica que la esencia está en los accidentes por analogía. En la segunda parte explica que hay sustancias simples separadas de la materia y que éstas son más nobles que las sustancias compuestas, pero también explica que es imposible avanzar en el orden del conocimiento introduciéndonos de golpe en este tipo de sustancias, ya que al estar separadas de la materia son incorruptibles y por lo tanto no nos son inmediatamente asequibles, porque al ser incorruptibles son actos, no tienen potencia. Debemos de esta manera primero avanzar por las sustancias compuestas para después abordar las simples. Después explica que la esencia de las sustancias compuestas es el mismo compuesto, materia y forma. Y para explicar esto último, da a entender qué significa cada parte del compuesto, diciendo que la esencia no se deriva ni de la sola materia ni de la sola forma, sino de una relación entre las dos, del compuesto propiamente tal, ya que en el momento de captar algo, esto ya es un compuesto, derivándose de ahí la esencia, y finalmente expone la relación que hay entre la esencia de las sustancias compuestas y las intenciones lógicas. Pero de esto iremos hablando en el próximo programa. Unos momentos musicales y concluimos ya por esta noche. Y hemos llegado al final de nuestro programa por esta noche. La 1 de la madrugada en la península y Baleares, Ceuta y Melilla nos están aguardando. La medianoche en las Islas Canarias. Pero antes de concluir, queremos hacer un breve homenaje al doctor angélico, a Santo Tomás de Aquino. Juan Antonio, desde Salamanca, nos ofrece un poema que escribió durante una estancia suya en Nápoles. Recordamos que en Nápoles fue donde Tomás de Aquino recibió la llamada del Señor a entrar en la orden de los predicadores, aquellos frailes de blanco y negro que deambulaban por las calles de la ciudad y que a él tanto le llamaban la atención. Allí estaba Fray Tomás estudiando a los clásicos, estudiando a Aristóteles, estudiando la filosofía griega. Titula el poema Quodammodo omnia, esa descripción que hace Santo Tomás del intelecto, que la toma de Aristóteles. El intelecto humano es, en cierto modo, todas las cosas. Un día tendremos que adentrarnos también en ese misterio. De algún modo cada uno de nosotros es todo. El que afirmó esta maravilla usó un plural intraductible, omnia. Todas las cosas, todas las personas, eso es lo que somos. Consecuencias de gran belleza pueden extraerse de esa totalidad que nos habita. Somos astros y átomos, materia, siempre tibia materia enamorada,
la escala entera de los animales con su correspondiente encanto. Somos el jardín mismo que pisamos, agua de frescor ágil, tanto como fuego que ondea en la noche oscura, y gracias a eso es posible otear todos los puntos de vista y entender a los que piensan diferente. Por eso el que lo dijo es, de algún modo, todos los filósofos. Y no es casual que se formara aquí, en esta encrucijada de lo griego con todo lo demás, y que volviera aquí para escribir entre estas 4 breves paredes, solo y en este centro hermosamente multitudinario de esta ciudad, que es todas las ciudades, Nápoles, siglo XIII. Y gracias Juan Antonio, y gracias Andrés, y gracias Carmen, y gracias Lourdes, que con vuestras sugerencias y vuestros comentarios alentáis el trabajo de cada noche. Recordamos que podéis enviar vuestras sugerencias y comentarios al correo electrónico del programa a la luz de la razón @radiomaria.es o a la dirección postal del mismo, programa a la luz de la razón, Radio María, Paseo de Lanceros 2, planta primera, 28024 de Madrid. Y nada más. Una muy buena noche para todos nuestros amigos de Radio María. Que Dios os bendiga. Ave María Purísima. Han escuchado en Radio María A la Luz de la Razón con el Padre Félix Pérez.